Una de las cosas que a mí me parecen más meritorias y extraordinariamente difícil de hacer es reconocer cuando uno se equivoca. Y es difícil reconocer cuando uno se equivocó el día anterior, pero mucho más difícil es reconocer cuando uno estuvo toda una vida equivocado. Y eso es algo que usted hace constantemente. Y la pregunta es, ¿cómo fue eso? Porque no debe ser nada fácil decir, me di cuenta que todo lo que hice en mi vida no era así. ¿Cómo fue el momento de asumir eso y de salir a decirlo, de decir todo lo contrario a lo que estaba diciendo hasta un momento, ¿no? Bueno, varias cosas pasaron para eso. Empiezo contándote que siendo yo camarista, se hizo un Congreso Nacional Argentino de Derecho Procesal en la ciudad de Mar del Plata, no me acuerdo qué número ni qué año, y a mí me dieron como tema los deberes de los jueces. Mi ponencia era deberes y facultades. Era una ponencia de 30 páginas, a mí me salió de 150 páginas. Y lo que hice fue sistematizar, diferenciar facultades y deberes. A mí me molesta hablar de poder-deber porque son dos cosas antagónicas, o puedo o debo. Si yo puedo lo hago si quiero, si debo lo hago aunque no quiero, ¿verdad? Entonces sistematicé las dos palabras y hice un inventario de todas las facultades, de los poderes y de todos los deberes. Los clasifiqué, deberes de procesales, de dirección, de muchos, ¿no? Y con eso, cuando hice la ponencia, una cosa gorda, importante, me salió, me la publicó don Roque de Palma, que era el dueño de Palma Ediciones, que fue el que hizo la obra Cumbre de Cultura, los fundamentos de Cultura, su tercera edición póstuma la publicó don Roque. Yo con Roque fui muy amigo, hombre mucho mayor que yo. Hoy mi editor es el nieto, Alejandro de Palma, que me acaba de publicar mi sistema desguazado, es su nieto. Yo lo recuerdo mucho, el señor con moñito, me ayudó mucho. Y don Roque me hizo ese libro que lo distribuyó muy bien por América Latina y agotó la edición. Con los años vi una edición trucha en el Perú. Tenía olor a nuevo, yo sabía que no era nuevo, diferenciaba el color, el rojo de la tapa con el bordó que le habían puesto en el Perú. Eso fue común en algunos países de América. Y yo lo que hice, ese trabajo lo hice como juez, pensando como juez. Y antes de sistemizar el derecho procesal en mi mente. Era el juez que manejaba el código, un juez activista, inquisitorial, porque en eso fui formado. Yo estudié la materia con un juez activista. El doctor Eduardo de Carlos fue mi profesor. Es decir, lo que era normal para mí, ser un juez buscador de verdades, hacedores de justicia, lo apliqué allí y lo escribí. Ya no recuerdo cuándo, en el 83 me parece, yo me presento a un concurso en la UBA para postular a una de las titularidades de ese entonces de las 4 cátedras que había de Derecho Procesal General. Y me toca, se está poniendo en juego la cátedra de Lino Palacio, que tiene que reactualizarla cada 7 años, y la del doctor Molina Portela, que se había jubilado. Y para eso fuimos un montón. Estaba Palacio, Eisner, Arasi, Di Iorio, Falcón, Berizón, había un montón de gente que postulaba por esos dos cargos. El jurado lo presidía Adolfo G. del Vidal, del Uruguay, figura venerable, si las hay en el derecho procesal. El doctor Enrique Vescovi, que es uno de los coautores del Código del Uruguay, y el doctor Colombo, a la sazón, un director de la ley, el señor que era general, que conté ayer, y además era coautor del Código Procesal de la Nación.
Fuimos allí a rendir un examen y nos pedían que fuera exactamente media hora hablando. Exactamente. Y nos hicieron hincapié en el tiempo, porque las cosas que tenían que manejarse era el tiempo. Yo allí aprendí a hablar en 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, cualquier tema. Un profesor está preparado para hablar del tema, el tiempo que le den, y agotarlo el tema en el tiempo que le dan. Yo lo había preparado muy bien a eso, el tiempo sobre todo, pero para todo evento me llevé un relojito que en ese entonces se vendía, eran las primeras cosas que se vendían electrónicas, contaba el tiempo hacia atrás. Le ponías 30 minutos, 29, 28, pi, 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 así cuando llegaba al final, ¿no? Entonces me pongo a hablar, pongo el relojito, hablo de la nulidad procesal. El esquema que presenté es el mismo que hoy tengo escrito en mi sistema, el mismo orden de explicación del tema. Bueno, y termino mi tema y el relojito no sonaba. Entonces, me faltará todavía. Entonces, bueno, si yo ahora tengo que sintetizar todo esto, empiezo otra vez, diría tal y tal cosa. Y ya se me acabó todo, no podía decir más nada. Bueno, con eso termino mi exposición, le agradezco al curador el tiempo que me regaló, y hizo el teléfono en ese preciso instante, ¿no? Y eso me ganó la cátedra. Me pusieron 10 puntos y 10 puntos a Palacio. Ah, ¿los dos sacaron 10 puntos? Los dos sacamos 10. Pero había justo dos cátedras que... Dos cátedras. Entonces él revalida la suya y a mí me van a dar después la de Molina Portela. Sacó 8 Eisner, que fue el que vino después. Sacó 7 Arasi, Di Iorio, 6 Falcón, no sé. Se distribuyeron las notas para abajo con todos los demás. Eso ganó, Lino Palacio, que fue un tipo extraordinario, un tipazo de verdad. Él se decía que era monárquico. De republicano y democrático, nada. Era un tipo exquisito en todo lo que hacía. Era hijo del dibujante, de Lino Palacio. Y él dibujaba muy bien, ¿eh? Él dibujaba hacia unos personajitos muy buenos cuando estaba charlando contigo, unas rosas, dibujaba muy bien. Y era un hombre que no se juntaba con la gente, ¿eh? No reconocía méritos en los demás. Pero yo he sacado un 10 junto con él. Por tanto, por primera vez en mi vida, a pesar de la diferencia de edad que teníamos con Lino Palacio. ¿Él era mucho más grande? Sí. ¿Cuánto? Y tenía por lo menos 10 o 12 años más, lo que era otra generación ya. ¿Cuántos años tenía usted cuando ganó la cátedra? Y tendría 50 años. En el 83. 83, 93, 2000, 2013, 30 años atrás, 50 años, tenía 50 y tantos años. Y él tenía 60 y... Y él tenía 60 y ahí, porque a los 5 años me llevaba 10 años, una generación me llevaba. Entonces un día me invita a Buenos Aires, yo empecé a ir a Buenos Aires a dar clase. Y me pescan, nos agarramos en el comedor de la sala de profesores de Buenos Aires y me invita a comer y me propone hacer con él una obra. Porque yo había hecho para Santa Fe un estudio jurisprudencial del Código Procesal Civil. ¿Qué es un estudio jurisprudencial? Tomar los que eran en ese momento eran 23.000 fallos que estaban publicados en varias revistas jurisprudenciales, que eran jury, que eran varios, no me acuerdo cuáles eran. Y ahora tomar las corrientes interpretativas y ponerlas en el congruo lugar donde estaban en el código. Y entonces el libro dice lo que dice la jurisprudencia. Por ejemplo, si de allanamiento hay concepto, allí había concepto, y no había efecto, no se ponen los efectos. Pero si no había concepto de otra cosa, lo que decía la jurisprudencia estaba puesto en el libro. Y saqué 3 tomos importantes, gordos, que fue una sensación, en ese momento se llamó estudio jurisprudencial. Saqué 3 tomos y a los 5 años 2 tomos más de actualización. Y él había visto los 3 tomos y parece que le gustó lo que yo había hecho porque me propuso escribir un libro a medias.
Él hacía la parte explicativa de doctrina y yo le ponía la jurisprudencia nacional de la misma forma que yo había hecho la jurisprudencia para el estudio jurisprudencial de Santa Fe. Yo me sentí muy halagado, ¿no? Me dio lugar de par, es cosa que no le daba a nadie, ¿eh? Él tenía montones de resquemores y quisquillosidades con un montón de gente. Hacemos la obra. Él escribía, Lino escribía de una forma maravillosa. Era un estudio chiquito en la calle Esmeralda, estaba en un silloncito que se movía, tenía una silla acá y una silla acá, con 2 Lexicon 80, uno en cada silla. Ponía una hoja, escribía el texto, 1, la nota, texto, la nota 1. Seguía el texto de nota 2, nota 2. Cuando sacaba la hoja, la sacaba sin un error, era una maravilla como escribía y componía, ¿no? No había que tocarle nada, no tenía un solo error de ortografía, no tenía nada. Entonces él me da a mí esas hojas y yo tenía que meter la jurisprudencia en el congruo lugar, con lo cual empecé a recortar las hojas, pegándolas en otra hoja mayor y en el medio ponerle los fallos. En ese momento me encuentro en la vida con Andrea Meroy. Andrea Meroy fue una alumna exquisita, una alumna mía sobresaliente. Es la mejor alumna que he tenido en la historia de la Facultad de Derecho. Y le dije un día, dije, cuando usted se reciba me busca porque yo quiero ver qué vamos a hacer, qué va a hacer usted de su vida. Y un día, que era el 15 de diciembre, 20 de diciembre, no sé de qué año, me va a la cámara y me dice, doctor, me recibí. ¿Y qué vas a hacer? La verdad que no sé, bueno, ya, desde el 2 de enero te espero porque trabajes conmigo en tal dirección. Y apareció el 2 de enero. A las 2:30 de la tarde, un calor así ese día, apareció el Andrea Meroy, que tiene una maravillosa letra con su mano zurdita. Una maravillosa letra, y es de un orden y de un método de trabajo impecable. Entonces lo que hacemos nosotros era juntar la jurisprudencia de la ley, de jurisprudencia argentina, del derecho. Se recortaba cada astra, cada sumario, y se tiraba al artículo que le correspondía en un sobre. Artículo 35, salían, por ejemplo, 150 fallos. Manejamos 102.000 fallos, de los cuales elegimos como 80 y pusimos en la obra 70.000 fallos. Entonces ahora, con todos los pedacitos de papel, se ponía el que hablaba de plazo con plazo, el que hablaba de efecto con efecto, se distribuía una mesa así. Cuando estaban distribuidos, ahora le poníamos nombre y lo poníamos por tribunal. Sala civil, A, B, C, D, sala comercial, y ahora la poníamos por fecha. Ahora después pusimos de fallos de todas las provincias, desde Salta, Jujuy hasta la Tierra del Fuego, con lo cual había que meter capital, Salta, inventamos todo un método de siglas para saber de qué se trataba. Pero en la primera letra y Santa Fe era SF, Santa Cruz SCR, Misiones era MIS, y pusimos ahora el párrafo, la provincia Buenos Aires, Catamarca, Chaco, y ahora por tribunal. Y eso era una obra preciosa. La ley dijo, he aquí lo que hace la computación, que recién empezaba a funcionar como tal. No era ninguna computación, era el orden de Andrea Meroy y miles de sobres que se iban catalogando y poniendo. Ese libro, que me dio muchas satisfacciones, se tiraron 10 ejemplares. Perdón, es una obra de 10 tomos. Es el Código Procesal de la Nación comentado. Exacto. Que tengo para mí lo que me dicen, ¿no? Que es una obra extraordinaria. Ya no sería posible hacerla de nuevo porque cambió totalmente el código, ¿no? ¿Pero eso cuándo se publicó por primera vez? Ay, me parece que en el 94, 95, 96. Habría que ver el pie de página porque te voy a contar ahora.
Entonces yo recibía las hojas de Palacio, que las traía de Buenos Aires, que iba a dar caso, las recortábamos, íbamos metiendo los folletos adentro, escritos por el letrista perfecto de Andrea Meroy, y se mandaban a Santa Fe, donde Rubinstein las componía. Ahí lo tomó uno, a los 6-7 meses de haber empezado el trabajo, 6 meses el tomo 2, 6 meses el tomo 3. Teníamos unos ritmos perfectos, eran 2 tomos por año. Y vamos a tardar 4 años seguramente en hacer la obra, porque era muchos fallos que estábamos manejando de verdad, eran miles. Cuando llega el tomo tercero, se trata del artículo 89 y el artículo 90, que es el artículo del tema terceros, intervención de terceros. Entonces Lino lo escribe, como hacemos siempre. Y cuando yo veo lo que Lino ha escrito, yo no coincido con lo que está diciendo. Porque yo ya, influenciado por Briceño, había tenido otra visión del tema y acababa de hacer una ponencia en un congreso de Tucumán, que fue publicada mi ponencia por la ley de esa época, diciendo que para saber qué hacían los terceros había que saber qué buscaban. No qué legitimación tenían, sino qué querían. Y eso permite sistematizar absolutamente todo. Entonces digo, mira Lino, me fui allá, digo, mira Lino, esto no es así. Yo tengo si vos querés te explico la nueva visión que está publicada en la ley. Yo no podría afirmar esto porque ya digo una cosa publicada en la ley. Entonces discutimos una mañana entera, un sábado a la mañana de las 9 a la 1:30 de la tarde. Era un hombre prudente, un hombre prudente y ponderado. Y al final me dijo, bien Adolfo, tenés razón. Es mucho más simple como vos lo explicás. Es mejor, me dijo. Pero yo no podría decir una cosa distinta de la que ya dije en el tratado. Ah, ¿él ya había publicado el tratado? Claro. Él era muy fácil lo que venía haciendo, ya tenía el tratado. El reproducir lo tenía en el tratado, que ya era anterior a este código. Entonces, pero Lino, ¿por qué no? Le digo, mira, vos podrías decir una nueva corriente de pensamiento, la inspiración divina del Tratado, una charla con mi coautor, me hacen ver que sería mejor publicarlo de otra manera, mostrar de otra manera el tema, sobre todo porque, y esto no implica que vos reconozcas un error, no implica eso, simplemente querés mejorarle la vida al lector. Y además, si reconoces un error, ¿cuál es el problema? Vos no hablas bien del juez que acoge una revocatoria. ¿Por qué el juez no tiene que...? ¿Por qué el juez tiene la gracia de Dios? ¿Por qué nunca puede equivocarse? El juez que acoge una revocatoria es un tipo que está viviendo en el mundo que tiene que estar viviendo. Me parece razonable, viejo. Es de gente de bien, de decir, puta, me equivoqué. Y voy a hacer las cosas de otra manera. Dijo, no sería bueno para mí a mi edad, me dijo. Entonces, mirá, le digo, si vos querés, yo hago una disidencia. Hacé lo que vos te parezca. Hacelo en nota. Sí que no compartí mi pensamiento, bueno. Entonces yo vuelvo a mi casa. El código tenía distintos simbolitos. Cuando nosotros a un fallo lo destacábamos, le ponemos entre paréntesis un circulito diciendo ok, ¿no? El fallo está muy bien. Si no nos gustaba, ponemos un cuadradito con mensaje subliminal. Estos son cuadrados los que nos dicen. Y acá puse un triangulito. Entonces venía el texto de Palacio y triangulito, y abajo un triangulito decía: los autores no se han puesto de acuerdo en cuanto al tema. Por tanto, el texto le pertenece íntegramente a Lino Enrique Palacio, no a Alvarado, quien su explicación la da por separado en un apéndice, en una adenda que se hace a finalizar el libro. Entonces yo hice una adenda al finalizar el libro, un apéndice de 75 páginas, para mostrar que estaba equivocado eso.
En rigor no lo critiqué, mostré lo mío. Yo lo respeté mucho en el Palacio, porque nunca lo hubiera criticado. Por lo menos acervamente, ¿no es cierto? Sino constructivamente. Sale el tomo tercero, en estas condiciones. Palacio no sé, yo no le mandé a Palacio no le mandé mi disidencia, simplemente la hice, la mandé a Rubizal la publicó, recibió su libro, lo puse en la biblioteca y punto. A los 4 o 5 meses se convoca un tribunal plenario en la Cámara Civil de la Capital Federal para hablar precisamente de la naturaleza de una de las tantas intervenciones del tercero posible. Entonces el primer vocal que vota, Lino Palacio dice y le pone. Hay 3 o 4 personas que se acoplan al voto del primer votante. Y había un camarista que era adjunto de Palacio, que se llamó Alí Salgado. Alí Jorge Salgado. Joaquín Alí Salgado, ¿no? Sí. Que era muy buen tipo, muy joven, pobrecito, tiene una familia a la que siempre recuerdo con afecto. Y Salgado, como adjunto que era de Palacio, le leía todo lo que publicaba. Por tanto, el tomo tercero se lo había leído de punta a punta y había llegado también a leerse la adenda mía. Entonces, cuando le toca ahora a Salgado votar en quinto o sexto término en ese tribunal plenario, dice, bueno, yo mato mi discordancia con los votos anteriores. Lo que opino, junto con Alvarado Belloso, Palacio Alvarado, tomo tercero, página tanto, y pone la tesis mía. Cuando pone la tesis mía, el votante que sigue, que adhiere, y al final, el bloque final, a partir de Salgado, le gana al bloque inicial, que le había glosado a Palacio, y sale un fallo, la resolución, como lo decía yo, no como lo decía Palacio. Cuando Palacio lee la resolución, recién advierte el problema del tomo tercero. Recuerda la disidencia esta, y va y lo busca, y se la lee. No me llamó. Yo me entero de esto porque un día estaba yo en mi despacho, Bogadín, estaba en la calle Corro en ese entonces, y viene el editor mío, Isaac Rubinzal. Es un hombre grandote y muy sesioso, precioso. Y estaba pálido mortal. Rubinzal no era el Rubinzal de hoy, estaba el Rubinzal que iba a crecer a partir de este código, como realmente pasó. Entonces me dice, buen día Adolfo, mire lo que me hizo su amigo Palacio, y me tira un telegrama correlacionado. Entonces yo le digo, ¿qué le hizo mi amigo Palacio? Le digo, entonces lo leo, y en el telegrama le revoca el contrato de edición por grave desavenencia intelectual con su coautor. ¿Y esto por qué? Entonces yo me di cuenta en el acto de qué se trata. El hombre se molestó, en el acto tomo el teléfono, no me recibió el llamado, me recibió dijo, doctor, no está, y si llama de nuevo tampoco va a estar, me dijo. Cuando me dijo tampoco va a estar, no lo llamé más. Bueno, le digo, Rubinzal, vamos a ver qué hacemos, pues vamos a parar la obra en el tercer tomo, tengo el cuarto listo para publicarlo. Vamos a ver cómo hacemos. Y empezó Rubinzal, que no quería perderse la edición, además tampoco la quería perder yo seguía trabajando, yo seguía adelantando, algún día se iba a solucionar el problema. Y un año después, Rubinzal consigue sentarnos en un restaurante de la calle Paraguay a Palacio y a mí. Hasta ese momento nada. Ni me recibió ni me habló conmigo. Ni yo lo llamé. Y la obra se paró. El tomo 4 no salía. No sabíamos, estaba listo, no sabíamos si había haber tomo 5, porque no mandó más trabajo.
Entonces, bueno, Provenzal, que es muy buen tipo, nos ablandó, a él lo ablandó. Entonces al final, era un tipo inolvidable para... Bueno, está bien, dijo, está bien. Vamos a seguir la obra. Pero atendeme bien a mí, me dijo, me puso con el dedito así, ¿no? No más joditas de disidencias conmigo. No más joditas disidentes conmigo. Y me comprometí a no hacerle y nunca más se la hice. Porque yo creo que él se sintió mal. Porque su tesis pierde contra la mía. A mí siempre no entendemos de qué estamos hablando. Habíamos hablado de la posibilidad de cambiar el texto. ¿Te acuerdas? Y él no lo quiso cambiar. Y ahora la jurisprudencia, un plenario de la capital federal de la sala civil, tribunal importante, me da la razón a mí en la interpretación de la norma. Eso le dolió, le molestó, no sé. La cosa es que a partir de allí seguimos trabajando y llegamos hasta el último tomo. Pero si vos te fijás en el pie de imprenta del tomo 3 y en el tomo 4, ha pasado casi 2 años. 6 meses, 6 meses, 6 meses, 2 años. 6 meses, 6 meses, 6 meses. Pero eso, mira, ahora engancho con lo que vos me dijiste. Eso me hizo pensar a mí que es de buen gusto aceptar el error. Que es una cosa responsable. Y además que la gente lo tiene que agradecer. Porque yo digo, che, estuve mostrando una enseñanza de la cual estaba convencido, y hoy ya me convencí lo distinto. Me parece que así es como nace, como funciona el derecho de verdad. Así como tienen que funcionar las cosas para que el derecho crezca. Que no sea anquilosa. Tenemos todavía con las interpretaciones de Justiniano, hijo. Y entonces, en ese momento, los hijos de Palma me piden hacer una segunda edición del libro El Juez. Digo, no vamos a publicar más, porque ese libro, yo no podría sostener una sola línea de lo que dije en ese libro. Hoy pienso totalmente distinto, habría que reescribirlo, cosa que no quiero hacer. Y cuando presenté mi estudio, la introducción, a pie de página dije, ese libro debe ser por el lector que siempre me lo recuerdan impertinentemente cuando me escuchan decir las cosas que yo digo ahora, contrarias a las que decía en el libro, cosa que me molesta, que sean impertinentes conmigo. Ese libro considera el lector que fue un pecado de juventud. Y si quiere hacerse un favor, quémelo. Yo aconsejo que lo quemen, porque no puedes tener una sola línea de la que dije en ese momento. No autoricé nunca más una edición de ese libro. Sigo negando que eso es un pecado de juventud. Y todo lo que llama el juez, ahora, digo lo contrario. ¿Y cómo explico esto? No es fácil para un hombre de mi edad decir me equivoqué, no es simple. Porque además me equivoqué toda mi vida. Yo fui juez activista durante 25 años. Y hoy no lo sería. Cuando empecé a ser abogado y vi que me hacían a mí las cosas que yo le hacía a los abogados de entonces, digo, qué pésimo juez habré sido, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que empieza a cambiar esto? ¿Hay algún momento clave que uno diga... Cuando entiendo qué es el proceso. ¿Con Briceño? Todo tiene un sentido acá. Cuando entiendo qué es el proceso. Y cuando entiendo que el proceso es garantía y no método. ¿Pero Briceño hablaba de eso? No, pero lo entendí yo. Porque Briceño nunca juntó esto con la Constitución. Yo la junté. Cuando descubro simplemente que lo que hace Juan Sin Tierra es ponerse un límite a sus facultades. Era el dueño de la pelota, él hacía la ley, la administraba y la juzgaba. Y dice, a partir de hoy no los juzgo más. 25 pares lo harán. Ustedes conmigo nunca más. Yo le haré la ley, pero no digo qué hay que hacer si no me la cumplen.
Eso es un límite, un autolímite que se pone Juan Plantagenet. Si no se entiende por qué es garantía. Ahora, Humberto Briceño, ¿en algún momento señala que el juez debe buscar la verdad? No. ¿Qué pensaba él de eso? Claro, pero era la filosofía del momento, todos decían lo mismo. Era Davis. El objeto del proceso penal es buscar la verdad. El objeto del proceso es la búsqueda de la verdad. Él no se escapa a esa regla. Él no escribió él no filosofó sobre la naturaleza del fin del proceso. Él lo que hizo fue lo sistematizó, lo sistemizó, pero no filosofó acerca de la naturaleza de garantía. Él no fue un garantista, no sabía la palabra garantía. Podríamos decir entonces que sus aportes fueron más en lo técnico que en lo ideológico. Claro, él no fue un ideólogo del proceso, él fue técnico. Eminentemente técnico. Él no tuvo ninguna ideología frente al proceso.